Buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga. Les invito a que oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos presentamos una vez más delante de ti, dándote las gracias, Señor, por tu misericordia, por el amor, la bondad y la gracia, Señor, que has derramado sobre nuestras vidas. Te queremos suplicar, Señor, que nos asistas de una manera especial en esta mañana a través de tu Santo Espíritu, que tú, Señor, puedas transmitir el mensaje de tu palabra, que tú le hables a tu pueblo, Señor, de una manera especial a través de este vaso de barro. Perdona, Señor, las imperfecciones y las limitaciones, que eso no sea, Señor, impedimento para que tu palabra cumpla el propósito en los corazones de mis hermanos. Por favor, seas tú exhortando, edificando, consolando, alentando, Señor, a tu pueblo, para que nosotros cada día te glorifiquemos, Señor, en nuestras vidas. Por favor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y ayúdanos. Ayúdame a mí, Señor, a predicar fielmente tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les invito a que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Jeremías, capítulo 2, versículos del 1 al 13. ¿Qué maldad hallaron en mí? Hermanos, es un hecho que todos nosotros somos dados al desvío espiritual. Todos nosotros de una manera u otra hemos pasado momentos en nuestras vidas donde tenemos que reconocer sin excusa alguna que ha habido un deterioro espiritual. Hemos descuidado en nuestra vida de oración, hemos descuidado el estudio de la palabra y por consiguiente hemos caído en una decadencia espiritual que en vez de mejorar lo que hace es que empeora y que en muchas ocasiones y que poco a poco nos vemos o nos vamos alejando del Señor y puede llegar un momento donde nos encontremos sumamente lejos. Tú y yo sabemos que no siempre estamos en la misma condición espiritual, eso es imposible. Fuera lo ideal, es lo que el Señor desea. Que nosotros vayamos creciendo, como dice el Proverbio capítulo 4, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez que veas subir el sol, cuando pasen las horas del día, recuerda que el Señor dice, así debe ser la vida tuya, que vaya en aumento hasta que el día es perfecto. Pero la realidad, amados hermanos, es que no es así. Espero que el Señor, en mi oración, lleve su palabra con poder en esta mañana, de tal manera que sirva de advertencia a nuestra congregación y que no lleguemos a la situación en la que se encontró el pueblo de Israel. Pero también que sirva, si hay alguno aquí que se encuentre en esta situación o similar, para que el Señor lo traiga de vuelta y lo restaure. En cuanto al contexto, el pueblo de Israel se encontraba en una gran apostasía. Muchos habían abandonado al Señor por otros dioses, lo habían cambiado por ídolos falsos. Pero el Señor reacciona en su bondad enviando a su siervo Jeremías para que le hable al corazón de su pueblo. Y he aquí la palabra del Señor. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, leo en la versión de la Biblia de las Américas. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oíd palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos,
por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó. Yo os traje a una tierra fértil para que comiereis de su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y mi heredad hiciste abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Pasad pues a las islas de Quitín y ved, enviad gente a Cedar y observar atentamente, y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no contienen el agua o que no retienen el agua. He aquí la realidad de la apostasía en contraste a la fidelidad de Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí? Es el título de nuestro sermón, y lo dividiremos en tres encabezados. En primer lugar, un recuerdo del amor de su pueblo. En segundo lugar, un reclamo por la apostasía de su pueblo. Y en tercer lugar, la magnitud por la apostasía de su pueblo. Desarrollemos nuestro primer encabezado, hermanos. Un recuerdo del amor de su pueblo. Versículo 2. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Mis hermanos, todos sabemos que el Señor es atemporal, es decir, que Él no está sujeto al tiempo. Pero nosotros también sabemos que el Señor es un ser personal y Él recuerda. Gracias a que hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor, es que nosotros también podemos recordar. Así que cuando Dios le dice a su pueblo que Él recuerda algo del pasado, como en este pasaje, Él está hablando en un lenguaje humano. Él está diciendo a su pueblo que Él es muy consciente de cómo ellos eran antes y cómo se encontraban en ese momento. Él reacciona ante el cambio y ante la realidad de la apostasía de su pueblo. Hermanos, Dios no le da igual que su pueblo se aleje de Él. A Dios no le da igual que su pueblo no ande bien con Él. Y claramente nos lo deja ver en este pasaje. Pero ¿de qué es lo que se acuerda el Señor? Él se acuerda de algo que le causaba mucho deleite. Era algo que para Él, si podemos usar lenguaje humano, era un recuerdo agradable. Él dice en primer lugar, que Él se acuerda del amor y la devoción de su pueblo para con Él en el pasado. Versículo 2. Así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio. Es decir, yo me acuerdo de tu esmero, yo me acuerdo de esa devoción y dedicación tuya hacia mí, del recuerdo de ese amor o ese cariño de tu juventud. Y Él lo llama cariño de tu juventud, hermanos, para hacerles ver el hecho de que se trataba de algo del pasado, pero que ya no es. Antes, cuando tú eras joven, oh Israel, al principio, cuando yo te redimí a ti, cuando te saqué de la tierra de Egipto, cuando tú eras joven, yo me acuerdo del cariño y de la fidelidad que tú tenías para conmigo, dice el Señor. Pero el Señor también les dice que Él recuerda el amor de su desposorio. Y está haciendo referencia, hermanos, a su compromiso para con Él. Recordemos que el Señor está usando terminología humana. El Señor está haciendo una referencia
al establecimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Él está haciendo una referencia a la conversión de su pueblo. Y con estas palabras el Señor le dice a su pueblo: yo me acuerdo de cómo tú eras en el principio, cuando yo establecí una relación especial contigo al redimirte. Yo me acuerdo de cómo me amabas. Yo me acuerdo con el fervor y con la devoción que me amabas. Yo me acuerdo del gozo que había en tu corazón cuando yo te hice mi pueblo. Yo me acuerdo de todas esas cosas y me es grata a la memoria. Mi hermano, de los que son casados acá, ¿tú recuerdas el día de tu desposorio? Es decir, ¿tú recuerdas cuando te comprometiste con tu esposa o con tu esposo? ¿Tú recuerdas cuánto deleite pensabas en él o pensabas en ella? ¿Tú recuerdas cuando ya la relación había llegado a un punto donde se amaban profundamente, que ansiaban con todo su corazón comprometerse para toda la vida en el santo matrimonio? ¿Tú recuerdas eso? Dime, mi hermano, si había que obligarte a pensar en ella, o dime si había que obligarte a pensar en él. Por supuesto que no. Mis hermanos, era lo más natural y lo más deleitoso para ti. Bueno, de la misma forma, el Señor le dice a su pueblo: yo me acuerdo del amor de tu desposorio. Yo me acuerdo cómo tú me amabas antes. Yo recuerdo eso, dice el Señor. Pero el Señor recordaba algo más. Él les dice que Él recordaba la manera en que ellos le seguían a pesar de las dificultades. Noten el versículo 2. De cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. En otras palabras, hermanos, el Señor les está diciendo: yo me acuerdo de ti, de cuando tú me seguías en el desierto a pesar de que había o no había nada allí con que alimentarte. Yo tenía que proveerte especialmente a ti. Y yo te llevé a un lugar inhóspito, un lugar difícil, pero a pesar de ello tú me seguías, dice el Señor. Yo me acuerdo de que aunque te hice pasar allí 40 años, y aunque muchos de ustedes fueron rebeldes, pero otros, sin embargo, se mantuvieron firmes y me siguieron. Yo me acuerdo de eso, dice el Señor, y me es grata a la memoria. Yo me acuerdo de ti cuando me seguías a pesar de las dificultades. Ahora, el Señor también les dice que Él recordaba la vida consagrada de ellos, que ellos vivían para con Él. Noten el versículo 3. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todo lo que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Y noten el tiempo de los verbos, hermanos. Era, en pasado. Ellos eran un pueblo santo para Él. Es decir, un pueblo apartado para Él, consagrado a su servicio. Dios era para ellos la primicia de su cosecha. Y ellos sabían perfectamente, hermanos, que la primicia de sus cosechas era lo principal, era lo más importante, era lo más valioso, era lo que se consagraba al Señor, era la alegría de sus corazones. Ahora, yo recuerdo, dice el Señor, yo recuerdo estas cosas de ti. Yo recuerdo el amor y la devoción con la que me servías. Yo recuerdo la manera en que me seguías a pesar de las dificultades. Yo recuerdo de cómo era tu vida para conmigo. Yo recuerdo esto y me es grata a la memoria. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te hice yo para que te apartaras de mí? Esta pregunta, hermanos, nos lleva hacia nuestro segundo encabezado. Un reclamo por la apostasía de su pueblo. Versículo 5. Así dice el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? El Señor había notado un cambio radical en su pueblo. Él había
notado de cómo habían pasado de seguirle con ese amor, con esa devoción, de seguirle a pesar de las dificultades, pasaron a vivir una vida deplorable, lamentable. Y Él los llama a cuentas. Él les exige a ellos que le expliquen, que le den razón. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí? Mis hermanos, si quiero centrar su atención a lo sutil de la pregunta, porque es una pregunta muy aguda. Fácilmente el Señor les pudo haber preguntado, ¿por qué han cambiado conmigo? ¿Por qué ya no el mismo servicio y la misma devoción? ¿Por qué ya no me aman como antes? Pero el Señor no les hace esa pregunta. No. El Señor les pide que le digan si fue algo malo que Él les hizo para que ellos se alejaran de Él. ¿Qué buscaba el Señor con esta pregunta, hermanos? ¿Qué buscaba? Porque nadie sobre la faz de la tierra, nadie en este universo podría jamás encontrar algo malo en Dios. Nadie podría jamás acusar a Dios de algún mal proceder. ¿Qué buscaba el Señor con esta pregunta? Porque Dios mismo sabía que ellos no podían encontrar ningún mal en Él. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí? Mis hermanos, el Señor les hace esta pregunta para llevarlos a comprender la grandeza de la maldad que habían cometido al apartarse de Él. Porque no es lo mismo decir, me he alejado del Señor y eso a Él no le ha agradado, que decir, me he alejado del Señor y qué inmensa maldad he cometido. Porque Él, que es bueno, misericordioso, amoroso para conmigo, nunca ha dado razón para que yo me apartara de Él. Jamás mi Dios ha hecho algo malo que me lleve a mí a dejarlo a Él. Miserable de mí, qué ingrato e indiferente he sido para con mi Señor. ¿Sí ven la diferencia? No es lo mismo, hermanos. Por medio de esta pregunta, el Señor le reclama el porqué de su apostasía. Hermanos, y les traspasa la conciencia porque los confronta con la realidad de que su apostasía era voluntaria, no provocada. Era una apostasía voluntaria. En otras palabras, el Señor les está diciendo, yo no he hecho nada contra ustedes. Yo no he hecho nada para que ustedes se aparten de mí. Si ustedes andan así es porque ustedes quieren. Yo no he cambiado contigo. Yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú sí has cambiado. Por eso la pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Acaso fue por la maldad de haberlos amado con un amor eterno que me han dejado? ¿O acaso fue por la maldad de haberlos soportado con tanta paciencia por todos estos años? ¿O habrá sido por la maldad de haberles enviado un libertador que los sacara de la tierra de Egipto? ¿O habrá sido por la maldad de haberlos protegido y bendecido en múltiples maneras a pesar de vuestros múltiples y múltiples pecados? Sí, porque desde que los liberté de la esclavitud empezaron a reprochar y a decir, mejor nos iban a Egipto. Díganme, pregunta el Señor, ¿cuál ha sido el mal que he cometido contra vosotros? Díganme si soy yo la causa de vuestra apostasía, oh Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran? Ahora bien, veamos más detalladamente de qué es lo que el Señor les acusa por medio de esta pregunta. El Señor les acusa básicamente de tres cosas. Uno, que se alejaron de Él. Dos, que fueron tras lo vano. Y tres, que se hicieron vanos. El Señor les acusa
de apostasía y mundanalidad. Dos cosas que por lo general siempre van de la mano. Mis hermanos, el que se aleja del Señor es porque por lo general encuentra algo más atractivo en el mundo, lo cual siempre trae como resultado de que nos convirtamos en personas mundanas. Pero eso es lo que el Señor nos dice. Pero el Señor no solo dice que se fueron tras lo vano, sino que se hicieron o se convirtieron en personas vanas. Porque el que se está alejando del Señor lo hace poco a poco. Y lo hace porque ha dejado que algo venga a ocupar el lugar de Dios en su corazón. Y sea lo que sea, mis amados hermanos, no lo llevará a ser más espiritual, sino todo lo contrario. Lo llevará a ser más vano, a vivir una vida vacía. Porque tarde que temprano, nosotros, hermanos, nos vamos convirtiendo más y más en eso que adoramos. Es triste y vergonzoso, pero es algo que nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Pero el Señor le sigue reclamando por la ingratitud de su pueblo. Noten el versículo 6. Tampoco dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo os traje a una tierra fértil, para que comierais de su fruto y de sus delicias. Pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. En otras palabras, nadie se ha preguntado de ustedes: ¿dónde está el Señor? ¿Qué ingratos habéis sido? Yo los saqué de la esclavitud, yo los traje a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, donde los bendije, y nadie preguntó: ¿y dónde está el Señor? ¡Qué ingratitud la de mi pueblo! Ellos han olvidado de dónde los he sacado y de todas las bendiciones que han recibido de mi mano. Pero después el Señor trata de lleno con el problema de su pueblo. Ellos habían dejado al Señor por irse tras dioses ajenos. Ellos lo habían cambiado por pedazos de madera y de piedra, pero cuidado, hermanos, que nosotros lo podemos cambiar por cualquier otra cosa. Ninguno de nosotros tiene estatuas en su casa, pero sí tenemos muchas cosas en nuestros corazones que se pueden convertir en un ídolo. Así que, con el fin de hacerles ver la gravedad de su pecado, el Señor ahora los compara con los paganos y les da un argumento que ellos no podían refutar. El Señor les quiere mostrar la magnitud de su apostasía. Esto nos conecta con nuestro tercer y último encabezado: la magnitud de la apostasía de su pueblo. Versículo 10. Pasad pues a las islas de Quitín y Bet, enviad gente a Cedar y observad atentamente y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Hermanos, el argumento que el Señor les da es que los paganos son más fieles a sus ídolos que los que ellos lo habían sido al Dios único y verdadero.
Él les dice, pasad a las costas de Quitín. Las costas de Quitín, hermanos, representan las islas del Mediterráneo, Chipre, entre otras islas. Pero el énfasis que el Señor le quiere dar es que son paganos. Pasad pues a las islas de Quitín y ved y enviad gente a sedar y observar atentamente y ved si ha habido cosas semejantes. ¿Qué cosa, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que tu pueblo vea? ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Y Él les dice, vayan y den un paseo por aquellas islas y pregunten. Vayan y hagan una encuesta, oh pueblo de Israel, y pregúntenle, ¿alguno de ustedes alguna vez ha cambiado sus dioses? Los paganos responderán, no, por supuesto que no. ¿De dónde vienen estas lluvias y de dónde vienen estas bendiciones? Vienen de nuestros dioses. Es por eso que nosotros somos capaces en nuestra fidelidad de dar nuestros propios hijos a los dioses, porque nosotros somos fieles a ellos. Con esto el Señor, hermanos, procura ver o hacerles ver a su pueblo la magnitud de su pecado, que ya era inmenso por haberse alejado de Él, a pesar del amor y la bondad que Él les había manifestado. Ellos habían hecho algo que ni los mismos paganos se atreven a hacer. El Señor les dice, vean si ha habido cosas semejantes. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Los paganos que adoran obra de artífices, de escultores, de carpinteros, en ocasiones son más fieles a sus deidades que ustedes, dice el Señor, que son un pueblo duro de cerviz. No han comprendido la afrenta tan grande que me han hecho. Por eso él mismo añade, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Su gloria la han cambiado por lo que no aprovecha. Y podemos ver, mis amados hermanos, que ese es un aspecto característico de todo alejamiento de Dios. ¿Cuál? Que todo alejamiento de Dios, por lo general, siempre implica un cambio. Siempre. No es que nosotros digamos, estoy desmotivado, ya me cansé de buscar al Señor. No es así. No es así. Es porque siempre ha habido un cambio. Hemos cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. ¿Y saben por qué lo cambiamos? Lo cambiamos cuando por nuestro propio deterioro espiritual disminuye nuestro concepto de la gloriosa majestad de Dios. Y poco a poco nos gloriamos menos en Él y nos deleitamos menos en Él. Porque hay otra cosa que ha pasado a ocupar ese lugar. ¿Y saben qué? Cosa que no aprovecha. Cosa que no aprovecha. Pero ¿cuál es la reacción del Señor? El Señor reacciona como reaccionaríamos cualquiera de nosotros cuando encontramos algo que nos espanta. Cuando nosotros vemos algo que nos asombra en gran manera, por lo general le decimos al que tenemos al lado, oye, ¿y tú viste eso? Bueno, el Señor reacciona de una manera similar. Noten el versículo 12 y 13. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hermanos, lo que nosotros vemos en este pasaje es una expresión del corazón contristado de Dios que ama a su pueblo entrañablemente. El Señor se expresa como uno que en su asombro y en su espanto se dirige a otros para que compartan con Él el impacto que le ha causado el cuadro patético que tiene por delante a causa de la apostasía de su pueblo. Pero lo que me llama poderosamente la atención, hermanos, es que el Señor no se dirige a los paganos. Él no les dice, paganos, mi pueblo ha hecho algo que ustedes jamás han hecho. No.
El Señor no se dirige a los paganos. Él se dirige a los seres celestiales. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad. Es como si el Señor le dijera a los ángeles: oh ángeles, ustedes que me aman con un amor incomparable, ustedes que me sirven con una fidelidad perfecta, ustedes que se glorían en exaltar mi majestuoso nombre de día y de noche. Miren lo que mi pueblo ha hecho. Sí, mi pueblo, esos pecadores dignos de condenación por quienes mi amado Hijo se hizo hombre. Aquellos por quienes Él se dejó abofetear, escupir, azotar y finalmente clavar en una cruz. Sí, aquellos por quienes mis hijos recibió de mí la maldición para que ellos heredaran bendición. Esos mismos a quienes sin merecerlo yo los amé con un amor eterno. A esos a quienes yo compré al precio de la preciosa sangre de mi Hijo. Esos en quienes he puesto mi espíritu. Esos mismos, ¿saben qué han hecho? Me han abandonado a mí. Sí, a mí, que para ellos soy una fuente de agua viva. Una fuente de continua fortaleza espiritual. Una fuente de un continuo consuelo en medio de la aflicción. Una fuente de continuo perdón cuando me ofenden. Una fuente de gozo como el mundo no lo puede dar. Una fuente de la única salvación eterna. Ángeles y santos, espantaos, porque lo que ha pasado acá abajo es horrible. Para Dios es serio, hermanos. Para Dios es serio es como ver que su pueblo se aleja más y más de Él. Quizás tú lo interpretarás como algo muy simple e insignificante, pero para el Señor no lo es. Para el Señor es algo serio. Dios llama al cielo que se espante por el deterioro espiritual de su pueblo. Él llama al cielo a que se espante por la apostasía de su pueblo. Porque como que un alma que ha costado la sangre preciosa de Cristo para ser reconciliada con Dios, ande por ahí buscando cisternas rotas cuando tiene fuente de agua viva. ¿Qué maldad hallaron en mí? Pero permítame, hermanos, dar algunas aplicaciones antes de concluir. En primer lugar, hermanos, Dios recuerda nuestro primer amor. Dios recuerda el amor de nuestra juventud, el cariño de nuestra juventud. La razón por la cual el Señor nos dice en esta mañana que Él recuerda nuestro primer amor es porque nos ama. Él nos ama con un amor extrañable. Y Él se deleita en tener comunión con nosotros, su pueblo. Él mismo dice en Proverbios capítulo 15, versículo 8, que la oración de los rectos es su gozo. Él se al tenernos cerca. ¿Acaso no ha venido a ser Él nuestro Padre Celestial? Entonces, ¿por qué nos extraña que como Padre Él quiera estar cerca de nosotros? No debe extrañarnos, hermanos, Él es nuestro Padre. De ti recuerdo el cariño de tu juventud. Con estas palabras el Señor nos dice que Él percibe que nuestro primer amor ha menguado, que nuestro primer amor se ha convertido en un mero recuerdo de los primeros años de nuestra conversión. Hermanos, Dios recuerda perfectamente cuando lo primero que hacías al levantarte era buscar su rostro, y no por obligación, sino porque tú sabías que al no hacerlo te sentías culpable. Culpable porque en Él es que tú encuentras toda fuente de dádiva. En Él es que tú encuentras todo sumo bien. Tú lo sabes. Él recuerda cuando te pasabas el tiempo meditando en su palabra y no te dabas cuenta cuando se te iba el tiempo y te lamentabas por no seguir deleitándote en Él. Pero hoy vivimos muy ocupados. Hay que mirar cuando yo tengo tiempo para el devocional.
Hay que ver cuándo yo tengo tiempo para mi Dios. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Esta es tu situación hoy? ¿O es solo cosas que el Señor recuerda? Y si tristemente son solo un recuerdo, ¿por qué cambió tu relación con el Señor cuando antes era mejor? ¿Por qué es que Él ya no es el deseado de tu alma? ¿Por qué, mi hermano? Es lo que el Señor quiere que le respondamos. Por eso es la pregunta. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? El Señor le está haciendo una pregunta como me la hace a mí. Que le respondamos, quiere el Señor. Esto nos lleva a una segunda aplicación. Hermanos, nunca podremos hacer a Dios culpable de nuestra lejanía. Nunca. Nunca. El Señor conoce nuestra naturaleza. Él nos conoce muy bien. Él más adelante, en el capítulo 14, versículo 10, se expresa de la siguiente manera. Así dice el Señor de este pueblo: ¿cómo les ha gustado vagar? No han refrenado sus pies. ¿Cómo les ha gustado vagar? Y vagar significa, hermanos, andar en varias partes sin determinación a lugar o a sitio. En otras palabras, en vez de estar cerca de Dios, andamos por ahí buscando en qué llenar nuestras almas. ¿Cómo les ha gustado vagar? Y en el pasaje que hemos estudiado hoy, el Señor nos dice claramente que si nos hemos alejado de Él, no ha sido porque Él ha dado motivo para eso. Él no nos ha dado razón para ello. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Respondámosle esa pregunta al Señor. ¿Qué te ha hecho el Señor a ti para que ya no desees buscar su rostro como antes? ¿No sigue amándote Él con el mismo amor en Cristo? Un amor que no cambia. ¿Qué mal te ha hecho por medio de su palabra que ya no la lees como antes? Que ya no te deleitas en ella como antes. ¿No sigue siendo ella lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino? ¿Acaso no sigue acercándose Él a ti por medio de ella y ministrándote por medio de ella? Hermanos, el Señor nunca es el responsable de nuestro desvío. Nunca. Como dijo un predicador, si te parece que Dios se ha alejado de ti, ¿quién fue el que se movió? ¿Quién fue el que se movió? Nosotros nos movimos. Dios es fiel a su pueblo. Ahora bien, a la luz de esta espantosa realidad por la que el cielo tiembla, hermanos, ¿qué debemos hacer? El Señor nos dice qué hacer. Él no quiere que sigamos así, si es que estamos así, porque no todos están así. Quiero que vayan conmigo al capítulo 3 de este mismo libro, capítulo 3, versículo 20. Jeremías, capítulo 3, versículo 20. Noten la misericordia de nuestro Dios en estas palabras. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros vinimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y como dice la Biblia de las Américas, volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Dios nos llama infieles porque si nos hemos alejado de Él, eso es lo que somos, hermanos. Sin embargo, el Señor nos llama hijos. Hijos infieles, pero hijos. Mis hermanos, Dios nunca olvida su relación paternal con nosotros, aunque nosotros siempre olvidamos nuestra relación filial para con Él.
Nunca olvida su relación paternal para con nosotros. Él nos ha hecho sus hijos en Cristo y eso seremos siempre por su gracia. Por más que tus hijos pequen contra ti y te provoquen, ¿verdad que siguen siendo tus hijos? Hermano, si tú estás en Cristo, tu desvío no quiebra tu adopción. Si tú estás en Cristo, tu desvío no quiebra tu justificación. Tú eres un hijo de Dios. Es por eso que lo contristamos con nuestra lejanía. Si tú estás en Cristo, tu lejanía debe contristarte a ti también. Porque Él es tu Padre Celestial. No puedes sentirte cómodo con esa situación. El Señor nos quiere cerca, hermanos. Él nos quiere cerca. Por eso es que Él nos dice, volved, hijos infieles. Vuelvan, dice el Señor. Ustedes se han alejado de mí, vuelvan. Me han cambiado por lo que no aprovecha, vuelvan. Vuelvan, dice el Señor. Aquel que ha sido el ofendido, aquel que ha sido el despreciado, hermanos, es quien nos dice vuelvan. Cuánta misericordia. Ese es nuestro Dios. Cuánta misericordia. Acerquémonos a Él para que por medio de Cristo Él perdone nuestro desvío y hallemos en Él restauración. La preciosa sangre de Cristo es suficiente, hermanos, para limpiarnos de nuestros pecados y restaurar en nosotros el gozo de nuestra salvación. La sangre de Cristo es suficiente para restaurar la alegría de andar cerca de nuestro Dios y la paz de conocer que nuestros pecados, aún nuestra lejanía y nuestros desvíos han sido perdonados en Cristo. Mientras Cristo interceda por ti en los cielos y presente su sangre preciosa como aquello que pagó por tus desvíos y los míos, siempre habrá una puerta abierta para la restauración de nuestras almas, hermanos, siempre. Siempre. Y es hoy que tenemos que volver. Es hoy. Así como le decimos al pecador, hoy es el día de tu salvación. Hoy te digo, mi amado hermano, hoy es el día para la restauración. Hoy es el día para la restauración. Volvamos al Señor. No esperemos a sentirnos más dignos, porque no serás más digno mañana, ni lo serás dentro de un mes. Tu dignidad es Cristo. Tu dignidad es Cristo. No esperemos a sentirnos más dignos. Volvamos al Señor. Volvamos como hijos infieles a nuestro Dios. Para los no creyentes, mi amigo que me escuchas, oye hoy la voz del Señor. Hoy es el día para tu salvación. Solo en Cristo podrás encontrar fuente de agua viva. Deja de cavar cisternas rotas que para nada aprovechan. Vuelve a Cristo. Clama a Él para que te conceda arrepentimiento y fe. Ven a Él y hallarás salvación para tu alma. Espero que el Señor use su palabra con poder en esta mañana, hermanos. Consuele nuestros corazones, nos exhorte a regresar a Él. El Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos.